Fíjense en el capítulo número 4. ¿Tienen ahí a mano el libro de Chami? ¿Cuándo se usa la regla de diferenciación? ¿Qué te refieres con regla de diferenciación? Restarle 1 al exponente. Restarle 1 al exponente. ¿Pero estás hablando de derivadas ahí? Bueno, mientras aclaran un poquito la forma en que me quieren hacer la pregunta, les voy diciendo que, bueno, estamos trabajando en el capítulo 4, ¿sí? En la página 61. Ahí están los ejercicios puestos en la página 61. En la sección 4.1 les explica, bueno, la definición con los deltas y aplicando el límite. Luego les propone resolver derivada de la función en un punto. Lo que les voy a pedir que hagan, ¿sí? Es en el punto 4.3 de la página 65, es mediante el uso de las reglas de derivación calcular la derivada de las siguientes funciones. Y ahí van a explicar las reglas de derivación que vimos. Derivación, cuando tenemos una suma, una multiplicación, una división de funciones. Cuando tenemos funciones trigonométricas, funciones exponenciales, logarítmicas. Ahí donde dice ejercicios propuestos de la página 65. Son muchísimos ejercicios propuestos y luego el resolver. Profe, Sí. los propuestos son todos, ¿no? De la página 65. Todos los de la página 65, y si pasas a la página 66, llega hasta el número 57. Son 57. ¿Sí? Luego, en la página 57 empieza el resolver, que va del número 58 al 63. Profe, Sí. puede ser de que el resultado también varíe bastante porque algunos queda una simplificación más, una simplificación menos, y queda el diferente resultado. Eso depende de qué tanto lo puedas simplificar. Perdóname, Juan, pero no te escucho bien. No, como que se entrecorta el audio y te escucho muy lejos. Acércate, porfi, un Ahí poquito. se me Más o escucha un poco menos. mejor ahí. Ahora un poquito mejor. Sí. No, quería saber si puede ser que varíe el resultado. Ahora sí no te escucho nada. Parece que se te desconectó el audio. Que varía el resultado, me quieres decir. Claro, claro. O sea, que el resultado que vos obtenés es distinto del resultado que te dan en el libro. Esa es la pregunta. Sí, se me corta un poco el internet, profe, por eso si tiene un problema que no me escuche está bien. Ah, ok, debe ser por eso. Probablemente vos llegues a una expresión que sea equivalente. Si llegas a una expresión que está bien, debería ser equivalente a la que está escrita como la respuesta.
Y en el parcial nos va a tomar como un único resultado que sea único o como, Depende si lo o hacemos depende si lo hacemos como múltiple opción, como multiple choice, o si lo hacemos, porque si lo hacemos con múltiple opción, sí, es un solo resultado. Pero no sé si lo vamos a hacer así o si va a ser corregido. Hoy ya les dije, todo el tema del parcial, todo sobre cómo vamos a tomar el parcial, lo vamos a saber mañana, se lo voy a decir mañana jueves. ¿Está bien? Ok, gracias. De nada. Luego, en la página 67, tienen en la sección 4.4, mediante el procedimiento de derivación logarítmica, determinar la derivada. Y ahí tienen los ejercicios propuestos sobre cómo determinar las derivadas. A ver, sobre cómo hacer las derivadas utilizando el método logarítmico. Todo eso lo tienen que hacer. Derivadas de funciones implícitas en la página 68 no lo vamos a ver ahora. Las derivadas de las raíces, porque uso las derivadas de la tabla y no me da. Y hago así, como hizo usted, de poner la raíz como exponente y me da bien el resultado. Bueno, sí, lo que pasa es que usar la tabla, bueno, ahora lo escribo. Usar la tabla es como, ¿cómo decirte? La tabla se usa cuando uno ya tiene mucha práctica en haberlo pensado a los ejercicios, y no al revés. Es como la calculadora. La calculadora, cuando vas a hacer una multiplicación, la usas después que ya aprendiste a multiplicar. Porque si vos no sabes multiplicar, ¿sí? Con tu propia capacidad, no sabes multiplicar, y siempre usas la calculadora, probablemente no tengas el mismo criterio de evaluación del número que te va a dar la calculadora. Entonces, todas estas herramientas se utilizan después que uno ya haya pensado y después que uno ya haya aprendido a hacerlo sin tabla y sin calculadora. ¿Me entendés? Porque, a ver, toda esta parte de análisis matemático, que es la base de las ingenierías, probablemente cuando ustedes se dediquen a su carrera, a ser ingeniero, probablemente no vuelvan nunca más a ver una derivada. Pero el proceso, el desarrollo de su mente, ¿sí? Para resolver procesos problemáticos, les va a servir un montón si ustedes han podido resolver estos ejercicios. O sea, el análisis matemático hace que su mente, que su cerebro trabaje de una manera mucho más rápida y más acelerada para resolver procesos. Porque empieza a buscar un desarrollo analítico para resolver un problema. Y eso es lo que hace básicamente la matemática, ¿no? Porque después ustedes como ingenieros vayan a necesitar, a saber cuál es la derivada de, no sé, el arcotangente de X. Probablemente sí, a lo mejor sí en algún momento, pero quizás no. ¿Para qué sirve entonces todo esto? Para desarrollar la capacidad de pensamiento analítico y de resolución de problemas que ustedes van a necesitar en su carrera o en su profesión. Ahora entonces, por eso yo les recomiendo que primero aprendan y practiquen sin usar la tabla, o eviten usar la tabla, úsenla lo mínimo posible. Razonen y piénsenlo. Cuando ya el razonamiento les salga tan fácil que sea mecánico y no se acuerden de algo, bueno, van a la tabla y se fijan. Pero no al revés, porque si no siempre van a ser dependientes de la tabla. Como siempre van a ser dependientes de la calculadora si nunca aprendieron a sumar y restar o multiplicar y dividir por sí mismos, ¿sí? Ahora les voy a escribir lo que tienen que hacer, la tarea. Tarea de la página 65 de Chan. Perfecto, ¿para mañana o para el jueves que viene? Todo para el jueves. Ejercicios propuestos. Ejercicios propuestos todos. Sería páginas 65 y 66. Y la 67 también. 67. 65, 66, 67. Porque 65, 66 son los propuestos, los resolver, y en la página 67 tienen
Resolver. Tiene los ejercicios propuestos para determinar mediante la derivación logarítmica, que es lo que vamos a trabajar hoy. ¿De la 67, profe, los resolver también o solo propuestos? Resolver, claro, el resolver también. De la página que termina en realidad 67 y una partecita de la página 68. Puse 2 veces resolver también. Bueno. Luego, derivación implícita no vamos a ver. Diferencial, déjenme que pregunte. Ejercicios propuestos. Bueno, hasta ahí por ahora. Luego vamos a ver recto de tangente y normal en punto. Me dijeron que sí. Ahí en la página 68 los de... En la página 68, sí. ¿Qué? No sé, se te cortó el audio, no te escucho ahora. ¿Qué quiere decir sen H? Ah, es el seno de la función hiperbólica. Fíjate en la tablita funciones de X. Sí, no lo vimos nosotros. Probablemente lo tienen. Sí, ustedes sí lo vieron en el cursillo. En el cursillo hay una parte en donde les enseñan este tipo de funciones. Miren, ustedes tienen el librito de matemática del cursillo. ¿Este? Sí. Bueno, si lo tenés ahí, ya te voy a decir funciones. Cuando les enseñan las funciones trascendentes. Dentro de funciones trascendentes, no sé si se alcanza a ver ahí. Dentro de funciones trascendentes están exponencial logarítmicas, circulares trigonométricas e hiperbólicas. Esas hiperbólicas es el sen H. O el cosen H. Ah, bueno, gracias. Fíjense ahí. Y lo tienen explicado. En la página 144 del librito del cursillo. Mira. Creo que ahí lo ves. ¿Sí? ¿Puedes mostrar la tapa del librito? Sí. Si están acá es porque hicieron el cursillo. Lo tienen que haber visto, o a lo mejor lo tienen en PDF, o lo tienen en fotocopias, ¿sí? Lo tengo que encontrar primero. Bueno, muy bien. Y si no, lo pueden buscar en cualquier otro libro que quede en Córdoba. Un montón de tareas, sí, es mucha tarea, es muchísimo. Son un montón de ejercicios, sí. Profe, la tarea que dio hoy, ¿es para mañana o para Todas después? las tareas son para el jueves. Y el jueves mismo, a la mañana, les voy a decir quién me va a mandar qué. Bueno. ¿Sí? Porque no todos me van a mandar todo. Algunos me van a mandar la tarea del lunes, otros me van a mandar la tarea del martes, otros me van a mandar la tarea del miércoles y así. ¿Estamos? Unos me van a mandar la tarea del jueves de la 1 a las 5, otros me van a mandar la tarea del jueves de las 5 a las 7, y así. ¿Sí? Hoy no hay siesta. Ni hoy, ni ayer, ni mañana. En todo el curso del intensivo de análisis no hay siesta. Y tampoco hay fines de semana libres, hay que estudiar. Después van a tener libre. Bueno, vamos a ver. Ayer el profe de teórico me dice que ustedes le dicen que no pueden ver bien el pizarrón, ¿sí? En mi clase. Entonces, vamos a
quiero saber si es la opinión de la mayoría. Si es la opinión de la mayoría, Qué chismoso que ese profe, como cuenta cosas. bueno, lo que pasa es que es lo siguiente. Pucho. No es de chismoso, sino que está bueno, que me digan a mí, si yo no me voy a ofender, si me dicen, mira, profe, no vimos nada, no te entendemos nada, fíjate qué podés hacer, porque también esto es nuevo para nosotros, ¿sí? Entonces, voy a llamar al trabajo para renunciar así a la tarea. No renuncio. No te das cuenta, punto, no. No es como le des cuenta, punto, no, eso jamás. A ver, mientras sea una crítica constructiva, donde a mí me sirva para aprender y para mejorar, está todo bien. Con respeto y dentro de las pautas de respeto que tenemos profesor-alumno, ¿sí? Pero no pasa nada si me dicen, mira, profe, no podemos verte bien, no entendemos lo que escribí, no tenés buena letra. Pues no tener buena letra. A ver. Sí voy a tratar de conseguir otra cámara, porque podría usar la cámara del celular, pero miren, mi celular es peor que la cámara que tengo. Es un Nokia, es un Motorola del año de hace muchos años, y probablemente tengo una cámara peor que la que tiene la computadora. Entonces tengo que conseguir. Y conseguir significa comprar un celular nuevo con la inversión que eso implica. Entonces vamos a tratar de... Y también les voy a pedir, no solo que hagan críticas constructivas, sino también les voy a pedir que sean pacientes y que se esfuercen un poquito. ¿Está bien? Porque así como yo tengo una cámara mejor, ustedes también deberían conseguir una computadora si están mirando del celular. Porque mirar del celular no es lo mismo que mirar desde una computadora. ¿Se dan cuenta? Creo que ahí se ve mejor sin la luz. Creo que apagar la luz ahora, claro, ¿no? ahí está apagada la luz. Sí, ahora se ve mejor. La luz está apagada y tengo luz de la ventana. Lo que pasa es que, claro, hoy hay sol. Pero ayer y antes de ayer no había sol. Entonces, vamos a intentar ahí, ¿sí? No sé si también estaría bueno que escribiera con rojo. Con rojo. Bueno, voy a conseguir entonces unas fibras rojas. Ahora ya las cargué a las fibras y entonces se va a ver un poquito, se va a ver el negro, pero un poquito más intenso. ¿Sí? Ya voy a conseguir otras fibras rojas y tinta roja. Más que por el color, profe, es porque se ve más grande la letra. No es por el color en sí. Ah, bien. Se ve más grande la letra porque las fibras rojas tienen una punta más grande también. Bueno, vamos a intentar. Vamos a ver qué tal sale. Entonces, vamos a hacer ejemplos sobre... Ayer habíamos visto cómo hacíamos la derivación por método logarítmico. Entonces hoy vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo es la dinámica de la aplicación del método. Pongo la cámara encima de los libros. A ver, espera que busco unos libritos para poner la cámara. Dame un segundo. Voy a poner la cámara arriba de unos libros para que se vea como más derechito. Vamos a intentar, a ver. A ver, ahí la puse sobre algunos libros. ¿Está mejor? Sí, sí. ¿Sí? Sí, está bien, perfecto. Más arriba. Bueno, bien. Si tenemos una función x al cuadrado, x a la 2x. Ahí vamos a aplicar el método logarítmico. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe, se ve bien. Ok. Entonces, vamos a aplicar logaritmo de ambos lados. El logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de x elevado a la 2x.
por propiedad de los logaritmos, entonces me va a quedar 2x multiplicado por el logaritmo natural de x. Hasta acá, recuerden que no he hecho derivadas, simplemente lo que hice fue reordenar la función inicial. Vamos a ver con esta. De acá vamos a derivar, entonces vamos a poner y' sobre i va a ser igual a la derivada del primer término, porque acá tengo una multiplicación, o sea 2 por el segundo sin derivar, más la derivada, el primero sin derivar, por la derivada de los segundos, del segundo factor. Fíjense, 2x sobre x es igual a 2. Entonces el segundo término me queda igual a 2, el primer término me queda logaritmo natural, 2 logaritmo natural de x. Puedo sacar factor común 2 y me queda logaritmo natural de x más 1. Y para que esta sea la derivada, a todo esto lo tengo que multiplicar por la función inicial. X elevado a la 2x. Y ese sería el resultado. ¿Lo ven? Sí, sí. Ese parece fácil, pero los otros. Sí, ese es bastante sencillo. Bastante sencillito. Vamos a hacer otro más. Por ejemplo, x elevado a la raíz de x. Que nuestra función y sea x elevado a la raíz de x. ¿Sí? Bueno, digamos logaritmo a ambos lados. Y como por propiedad del logaritmo, como el exponente baja, me va a quedar el logaritmo natural de y, la raíz de x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Ahora hacemos la derivada. Y' sobre i va a ser igual a la derivada de la raíz de x. Ya sabíamos que era 1 sobre 2 raíz de x. Por el logaritmo natural de x, que no lo derivo. Más lo primero sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Bien, bien. Bueno, entonces, y' va a ser igual al logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x, más la raíz de x sobre x. Todo esto multiplicado por, fíjense, está ahí, le pasé por el otro lado, que sería la función inicial, x elevado a la raíz de x. ¿Bien? ¿Dudas sobre ese? ¿Sí, no? No, profe. Bueno. ¿Puedo borrar? No, pero no borres esa última parte. Perdón. Copien, lo dejo que copien un segundo. Bueno, ¿seguimos? Ahora sí. Borro. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Ahí también nos podría haber quedado raíz de x por logaritmo de x sobre 2x, ¿o no? Vos me decís raíz de x. Es por logaritmo de x sobre 2x. Bueno, y después le sumé, bueno, la raíz de x sobre x, eso me quedó bien. Pero yo esa parte me quedó diferente. Por eso lo intenté hacer sola, y esa parte me queda así. Bueno, dame un segundo que lo vamos a hacer de nuevo.
Logaritmo, vamos de nuevo, desde el principio, porque me pone ahora. X raíz de X. El logaritmo natural de Y es el logaritmo natural de X a la raíz de X. Logaritmo natural de Y es la raíz de X por el logaritmo natural de X. Derivo Y' sobre Y es la derivada de lo primero. Ahí cuando derivé hice raíz de X sobre 2X directamente. Entonces la derivada, raíz de X sobre 2X por el logaritmo natural de X más la raíz de X por 1 sobre X. ¿Bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué hiciste? Ahora podrías sacar factor común esto. ¿O no? Fíjate que tienes dos términos. En el primer término tenés esto, este factor, y en el segundo término también lo tenés. Ah, sí. Entonces, lo podrías sacar como factor común, raíz de X sobre X, factor común ¿de qué? Del logaritmo natural de X sobre 2. Más 1. Sí, y ahí después le sumás el I No y sumarlo, lo lo multiplicas por I. multiplico. Sí, lo multiplicas. Sí, sí. Bien. Y prima entonces va a ser esto multiplicado por X elevado a la raíz de X. Ojo, no vas a simplificar esta X con esta, ¿no? Eso no se puede hacer porque acá X está elevado a la raíz de X, entonces no puedo simplificarlo. ¿Está? Sí, gracias. De nada. Otra de las cosas que podemos mirar, fíjense, acá tenemos X elevado a la 1 medio, acá tenemos X a la 1, a la menos 1, digamos. Y acá tenemos X a la... Es toda una multiplicación. Fíjense, tenemos X a la 1 medio. Este 1 sobre X lo podemos poner como X a la menos 1. Y este que está acá es X elevado a la raíz de X. Si yo tengo una multiplicación de potencia de misma base, ¿qué hago con los exponentes? Los sumo. Entonces tendría que sumar 1 menos 1 medio más la raíz de X. Entonces esto sería elevado a la raíz de X menos 1 medio. Entonces acá y' también lo podría poner como X elevado a la raíz de X menos 1 medio. Todo eso multiplicado por el logaritmo natural de X sobre 2 más 1. Eso ya es un poquito más avanzado y no pretende que lo haga, no pasa nada si no lo hace. Pero simplemente vean que no le tengan miedo a las formas, ¿sí? Sabiendo de que ya sabemos lo que son las propiedades de potencias. ¿Sí? Si tengo la misma base, las potencias se suman. Pero bueno, si llegaste hasta acá, está perfectamente. Ahora sí puedo borrar. En ejercicios anteriores eliminamos la raíz. Sí. Está bien. Eliminamos la raíz del denominador. Mejor. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, profe. Ok. Vamos a hacer otro que sea un poquito más desafiante, diría yo. Una función que sea el seno de la raíz de X, todo esto elevado a el coseno de 3X más 1. ¿Bien? Fíjense entonces que tenemos, como va la función exponencial, como base tenemos el seno de la raíz de X y como exponente tenemos coseno de 3X más 1. ¿Se ve? Ustedes deben tener una lucecita de este lado. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, se ve bien, profe. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar el logaritmo de ambos lados para bajar el exponente. Entonces, el logaritmo natural de y va a ser igual a... Cuando aplicamos el logaritmo, todo esto, el exponente baja. Entonces lo voy a poner directamente como coseno de 3
3x más 1 por el logaritmo natural de el seno de la raíz de x. ¿Sí? Me salté acá el pasito intermedio, que es poner el logaritmo natural de los dos lados. Sabiendo que cuando aplico el logaritmo natural de este lado, el exponente baja multiplicando. Bueno, y ahora para hacer la derivada, tenemos que derivar una multiplicación. Entonces, y' sobre i va a ser igual a la derivada de lo primero. Para no hacer tanto ruido, para no escribir todo junto acá, lo vamos a hacer en un costadito. Y vamos a decir, si tuviéramos la función i que sea el coseno de 3x más 1, ¿cuál sería su derivada? Menos seno Menos el seno de 3x más 1 de 3x más 1 por 3. por la derivada de lo de adentro. Entonces lo vamos a sería poner 3. al 3, lo vamos a poner acá. ¿Lo ven? Entonces, si lo ponemos ahí, también podremos poner menos 3 por el seno. ¿Sí? Profe, ¿por qué puso el 3 adelante? Sí, porque es una multiplicación. A ver, por convención, por la forma en que escribimos las expresiones matemáticas, si nosotros tenemos, por ejemplo, seno de x por 3, siempre las constantes se ponen adelante. Pero es por convención. Podría haber puesto acá por 3. Cuestión de notación y convención. En las expresiones matemáticas, las constantes siempre van adelante. ¿Sí? Bueno, Sí, profe, entendí. bien. Y ahora vamos a la derivada del logaritmo natural del seno, de la raíz de x. ¿Sí? Esto sería como un cálculo auxiliar para ya tener las funciones que necesitamos. Ahora, pensemos que vamos a hacer la derivada del logaritmo natural del seno de la raíz de x. Bueno, ¿cuál es la derivada de eso? Lo primero que tengo que hacer es, obviamente, que todo esto que estoy haciendo es regla de cadena, ¿sí? Entonces, la derivada del logaritmo natural de u, supongamos que esto es u, sería 1 sobre u por u'. O sea, 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. La derivada del seno, ¿quién es? Sería coseno de u por u derivado. Exactamente, coseno de la raíz de x por la derivada de la raíz de x, que ya habíamos dicho que, para no ponerlo en el denominador, era eso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, fíjense entonces que el coseno sobre el seno, ¿a qué es igual? El seno sobre el coseno es la tangente. Tangente. Ojo, el seno sobre el coseno es la tangente. Cotangente. Cotangente. Claro. Cotangente. Ojo con algo Cotangente. tangente que no. Cotangente. Entonces, acá pi' va a ser la cotangente de la raíz de x. Fíjense, de nuevo acá tenemos este término. Si ustedes me preguntan a mí, yo este término lo pondría adelante. Por Profe. la cotangente de la raíz de x. Sí. No, nada, me confundí. Bien, entonces tenemos la derivada de la primera función, la derivada de la segunda. Ya sabemos cuáles van a ser. Estas son las que vamos a usar. Está bueno que ustedes, cuando tengan un ejercicio complejo, como este, no es tan complejo, sino que es como muy largo, necesitan escribir mucho. Entonces conviene que lo hagan en un costadito, como un cálculo auxiliar, prolijamente, ¿sí? No como un cálculo auxiliar donde digo cualquier cosa, sino prolijo, para que después podamos usar estas funciones y podamos resolver directamente acá. ¿Sí? Bien, entonces, hacemos la derivada. I' sobre i igual a. La derivada de lo primero por lo segundo sin derivar.
es la derivada de lo primero? Lo tenemos acá. O sea, menos 3 por el seno de 3x más 1, ¿sí? La derivada de lo primero por los segundos sin derivar. Más, sigo acá abajo, más la derivada de los segundos por lo primero sin derivar. Vuelvo a poner la primera función sin derivar por la derivada de los segundos, que lo hicimos acá, que es la raíz de x sobre 2x por la cotangente de la raíz de x. ¿Sí? Y toda esta suma la tenemos que multiplicar, cuando vamos a la derivada, esta ahí va a pasar por el otro lado, todo esto que está acá, lo vamos a multiplicar por la función inicial. Entonces, y prima va a ser igual a esta expresión, que ustedes la pueden poner en el renglón completo, no me alcanza, por esta solución. Profe, en el parcial, con derivar esta función y dejarla así con este resultado, ¿estaría bien? Sí, porque acá mucho más lo podés hacer, ¿no? O sea, no podés sacar factor común. Fíjate que en el primer término tenés seno y logaritmo de seno, en el segundo término tenés coseno, raíces, mucho más no podés hacer. O sea, lo que te queda es una expresión media grande, pero lo importante es que te quede la expresión. Por, sigo acá, ¿sí? Por, lo sigo acá. Y voy a copiar la misma expresión que parte. Coseno de 3x más 1. Esto que escribí acá va todo en el mismo renglón, ¿sí? Lo que pasa es que a mí no me alcanzó el pizarrón. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a hacer una que es muy interesante, y ya después seguimos con recta tangente y normal en punto. ¿Regla del L'Hopital ya vieron en el teórico o todavía no? Todavía no, profe. Ok, probablemente lo vean hoy. Bueno. Vamos a hacer una... Sí. Yo entendí todo lo otro, solo que me queda una duda ahí donde derivo el logaritmo. Coseno de raíz de x sobre seno raíz de x, ¿no sería 1 sobre lo de adentro? ¿Por qué puso eso? El coseno sobre seno. En la parte de... Claro. Sí. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Todo lo que está acá? ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Sí puedo o alguien que...? No, sí. Mira. Esto que está acá, lo voy a volver a escribir para que lo veamos. Si nuestra función es y igual al logaritmo natural del seno de la raíz de x. La derivada va a ser 1 sobre el argumento. ¿Sí o no? Ahora tengo que derivar el argumento. La derivada del seno de la raíz de x es el coseno de la raíz de x. Por la derivada de este argumento, que es raíz de x sobre 2x. Sí, ahora sí. Gracias, profe. Y lo único que hice acá fue juntar el coseno y el seno, uno sobre el otro. Sí, ahora sí. Genial. Está bien, no hay problema. O sea, está bien que pregunten esas cosas porque a veces uno se pierde en el camino y dice, ¿cómo puede ser que le haya quedado? Pero en realidad, fíjate, la derivada del logaritmo es esto, es 1
sobre el seno de la raíz de x. Y el coseno viene a ser la derivada de lo de adentro. El coseno de la raíz de x. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, el último, de método logarítmico, muy interesante, muy lindo, muy divertido, que es este e a la e a la e a la x. No, bueno, sí. Tengo mi función, que es... Profe, ¿podés a todo un chico que está en sala de espera? Sí, ahí en el solito. Ahí está, gracias. Esto es e a la e a la e a la x. Y acá esta es nuestra función. ¿La ven? Sí, sí. Bueno. Lo primero que vamos a hacer entonces es sí, aplicar el logaritmo a ambos lados. Entonces, el logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de e a la e a la e a la x. Por lo tanto, este, que es el exponente, va a bajar adelante. El logaritmo natural va a ser de y, va a ser igual a e a la e a la x por el logaritmo natural de e. ¿Pero cuánto vale el logaritmo natural de e? ¿Uno valía, profe? Uno. El logaritmo natural de e vale 1, porque a ver, el logaritmo natural es el logaritmo en base e de e. ¿A qué número tengo que elevar la base para que me dé e? ¿Uno? A la 1. Claro, exactamente. Entonces, el logaritmo natural de y vale 1. Por lo tanto, me queda el logaritmo natural de y va a ser igual a e a la e a la x por 1. O sea, va a ser eso. ¿Están de acuerdo? Ahora sigo teniendo una exponencial acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a aplicar logaritmo a ambos lados. Acá y acá. Sigo de este lado. Entonces voy a tener el logaritmo del logaritmo natural de y, lo voy a aplicar 2 veces, ¿sí? Y eso va a ser igual al logaritmo natural de e elevado a la de x. Y ahora fíjense que el exponente es este. ¿Lo ven? Me queda entonces el logaritmo del logaritmo natural de y igual a e a la x por el logaritmo natural de e. Que de nuevo, el logaritmo natural de e, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces me queda logaritmo del logaritmo natural de y igual a e a la x. Ahora e a la x yo la puedo derivar perfectamente, ¿sí o no? El tema es, ¿qué hago con este término para derivar? Y bueno, lo derivo con regla de cadena. Bien, fíjense, todo esto que hicimos acá no derive nada, solamente reescribir la función inicial. Ahora voy a derivar. Bien, recién a partir de lo que voy a escribir ahora, ahí va a ser la derivada. Antes no, antes estaba reescribiendo la función inicial. Bien, si derivo entonces, de acá para acá voy a derivar. Si derivo a ambos lados de la igualdad, ¿cuál es la derivada de a la x? E a la x. E a la x. E a la x. Bien. ¿Y cómo hago para derivar acá? Con regla de cadena. Va a ser 1 sobre el logaritmo natural de y por
la derivada de esto de adentro. Fíjense, imagínense que y ahora es x, ¿sí? Logaritmo del argumento es 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de y? Y prima sobre y. Y prima sobre y. ¿Bien? ¿Sí o no? Entonces fíjense que ahora y prima va a ser igual a e a la x por el logaritmo natural de y por y. Pero a ver, no puedo poner y de este lado. Tengo que, la voy a escribir con rojo, porque tengo que reescribirla como una función de x. No puedo mezclar las variables. Voy a venir de este lado, o allá sigo del otro Profe, lado. ¿podría repetir la parte del logaritmo, de la derivación del logaritmo natural de y? Esa sí, que no entendí. ¿Está? Sí. Voy de nuevo. Mira. Si vos tenés logaritmo del logaritmo natural de x, ¿cómo hacer la derivada de esa función? Supongamos que no le vamos a poner x, le vamos a poner u, porque es una función de x. Hacemos regla de cadena, entonces le decimos, la derivada de este logaritmo va a ser 1 sobre lo que está dentro del argumento, por la derivada de lo que está dentro del argumento, y la derivada del logaritmo natural de u es u' sobre u, ¿no? La derivada del logaritmo natural de u es u' sobre u. Sí, ahora entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Acá estamos haciendo lo mismo, pero en función de y. Entonces, ¿qué me queda? y, 1 sobre el logaritmo natural de y por y' sobre y. Y eso va a ser igual a e a la x. Profe, Sí. al logaritmo natural de y, ¿no lo podemos volver a derivar ahí, al que quedó? No, porque ya derivamos. Ah, ¿Para qué vamos a volver a derivar si estamos buscando la primera derivada? Ya lo derivamos, ya está. Ahora lo que tenés que hacer es reordenar todo para que te de un lado y todo lo demás del otro lado. claro. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Y' igual a e a la x por el logaritmo. Esto lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. Pero ahí la voy a escribir como la función inicial. El logaritmo de e a la e a la e a la x. Por y. ¿Quién es y? E a la e a la e a la x. ¿Sí o no? Sí, profe. Fíjense que este término que está acá, como es un logaritmo de una función, y acá tengo un exponente, este exponente baja, me va a quedar e a la x por e a la x por el logaritmo natural de e por e a la e a la e a la x. Pero esto que está acá es 1. Entonces, el resultado final, ¿ven si escribo acá abajo? No. Sí, sí. No, abajo no, al costado. Si escribo acá, ¿lo ven? ¿O no? Sí, sí. Bueno, lo escribo más arriba, lo escribo por acá. Entonces, y' va a ser igual a e a la x por e a la e a la x por e a la e a la e a la x. Y esa es la expresión final de la derivada.
es buenísimo. Hermoso el ejercicio. Re divertido. Bueno. Les va a quedar a ustedes entonces, a hacer de tarea todo lo que les di. Las últimas palabras de Diego. Aquí no sé qué dijo Diego. ¿Qué Diego? Fue el Diego. ¿Qué Diego me habla? Ah. Ah, no entendí. No había entendido el chiste. Bueno, las últimas palabras de Diego. ¿Seguimos? Qué chiquitos. Vamos con recta normal. Ecuación de recta tangente y normal a un punto. Bueno. Si nosotros tenemos una función ¿sí? Esto van a ser los cartesianos, acá tenemos y, acá tenemos x, y supónganse que tenemos una función que hace algo así. Nosotros podemos, esta vendría a ser la función primitiva, f de x, ¿sí? Podemos saber cuánto vale la recta tangente a un punto. Imagínense que agarro este punto acá de x, ¿bien? Y digo, bueno, yo quiero saber cuánto vale la recta, a ver, no cuánto vale, sino cuál es la ecuación de la recta que pasa tangente a ese punto. Tangente quiere decir que lo toca. O sea, ese punto de la función f de x coincide con un punto de la recta. ¿Sí? ¿Por qué quiero saber eso? Porque hay veces, porque en los mínimos máximos de las funciones, la recta tangente es paralela al eje de las x. Y como es paralela al eje de las x, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente en un máximo o un mínimo? La pendiente. ¿Cero? Cero. Miren, recuerden que la forma que tenía una recta era ax más b, o mx más b. Llamémosle como quieran a la pendiente. A veces a la pendiente le llaman a veces a la pendiente le llaman m. ¿Cómo le llaman la mayoría? ¿A o m? ¿Cómo le llaman ustedes? Cualquiera de los dos está bien, profe. ¿Sí? Bueno. Lo importante es que sepan que el coeficiente que acompaña a x en la ecuación de una recta se llama ¿cómo? ¿Recta tangente? No, a ver, ¿cómo se llama el coeficiente? Pendiente. El coeficiente que acompaña a x se llama pendiente de la recta. ¿Está bien? Excelente. Ahora, una recta puede tener una pendiente positiva, una pendiente negativa, una pendiente infinita y una pendiente cero. Miren, voy a graficar acá. Este es y, esto es x. Volvamos para atrás para cuando ustedes aprendieron rectas. Si yo grafico una recta que es así, tiene una pendiente positiva. ¿Bien? Si yo grafico una recta que es así, también tiene una pendiente positiva. Esta le vamos a llamar y esta le vamos a llamar j. La recta y con respecto a la recta j, ¿cuál de los dos tiene una pendiente mayor? Y. La roja, la i. A la pendiente la puedo pensar como el ángulo que hay entre la recta
y el eje de las X. Mientras mayor es el ángulo, o sea, cuando el ángulo tiende a 90, la pendiente de la recta tiende a ser más grande. Otra forma de pensarlo, que siempre lo enseño a mis alumnos, y no se lo olviden más, es pensar que acá tú tengo un hombrecito que va subiendo la cuesta. Entonces, fíjense que mientras más grande es la pendiente, mayor trabajo tiene que hacer este hombrecito que va subiendo. Ni hablar si tengo una recta que hace algo así. Entonces, la pendiente de acá, que tiene que subir nuestro hombrecito, es casi una vertical. En la medida en que la recta se va acercando al eje de la Y, la pendiente se va haciendo infinita. Entonces, la pendiente que tiene la recta que coincide con el eje de la Y es una pendiente infinita. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, en la medida que baja, la pendiente baja, se hace cada vez más chiquita. Imagínense una recta ahora que viene por acá. Fíjense el ángulo que tiene con respecto al eje de la X, que es muy chiquito. Entonces, la personita acá no tiene que hacer casi ningún esfuerzo para ir en la recta. Va casi sobre un plano, va como sin pendiente. En la medida que la recta se acerca al eje de las X, su pendiente tiende a ser 0. Cuando coincide la recta con el eje de las X, la pendiente es 0. ¿Sí? Y cualquier recta que tenga pendiente 0 es una constante. Es una constante, supongamos que puede ser un valor constante que pase por acá. Esta sería una recta con pendiente 0. ¿Lo ven? Porque si la pendiente es 0, este primer término se anula y me queda igual a B. Entonces acá donde corta sería B, el valor B. ¿Sí? Esto es algo que ya lo vieron un montón, lo vieron en secundario, lo vieron en el cursillo. Simplemente les estoy quizás haciendo recordar, y si no recuerdan, haciéndoles pensar de otra manera. ¿Bien hasta ahí? Con respecto a las rectas. Ahora, ¿puedo borrar acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Cuando yo tengo una curva y quiero calcular la pendiente, quiero calcular la recta tangente a un punto, y ese punto coincide con un máximo o con un mínimo, la pendiente de la recta tangente a ese mínimo, o, si tengo un máximo, la pendiente de la recta tangente a ese punto, fíjense que es 0, porque es paralelo al eje de las X. Entonces, si yo puedo conocer la pendiente de la recta tangente, o puedo saber cuál es ese punto donde tengo el máximo o el mínimo. Porque, ¿qué hago? Calculamos la recta tangente de ese punto. Igual a 0, profe, ahí. Exacto. Ahora lo vamos a ver. ¿Se entiende? Y bueno, también podría querer saber qué pasa con la recta tangente luego de ese punto. Y eso me va a estar indicando que si yo voy evaluando la pendiente, no la recta siempre, ¿sí? La pendiente de la recta tangente en cada punto. Y si la pendiente es negativa, después se hace 0, y después la pendiente es positiva, ahí me está indicando que la curva primitiva tiene un mínimo. ¿Sí? Imaginemos que esta rojita es una G de X, que tiene un máximo. Pero si yo evalúo la pendiente antes del punto donde se hace 0 la pendiente, y luego del punto donde se hace 0 la pendiente, digo, antes tenía pendiente positiva. En ese punto tiene pendiente 0, y luego tiene pendiente negativa. Entonces me está indicando que tengo un máximo. ¿Se entiende? Por eso estudiamos esto de
¿Cuál es la ecuación de la recta tangente y normal a punto? Más que todo de la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Sí. ¿Cómo hacemos entonces para calcular a la tangente? En un dado punto. Miren. Si yo tengo una curva que es la función primitiva, 2x al cubo menos x cuadrado más 2, y me dicen, calcule o plantee la ecuación de la recta tangente a esta función cuando x vale 2. O sea, en x igual a 2, supongamos que esto sea 2, quiero saber cuánto vale la recta tangente de esa función, f de x, en este caso le llamamos y. No sé si tiene esta pinta, probablemente porque es una cúbica, pero no sé dónde están las raíces ni nada. ¿Sí? No importa, no es importante. ¿Podría graficarla? Sí, por supuesto. ¿Debería saber graficarla? Sí, por supuesto, porque yo lo aprendí en el cursillo. Pero bueno, por ahora no nos vamos a interesar demasiado. ¿Por qué? Porque si yo pienso que la recta tiene esta pinta, la pendiente de la recta va a ser la tangente en ese punto. Probablemente en el teórico ya le hayan enseñado la formulita y ya saben de dónde viene. Por eso yo no me voy a detener en esto. Y menos I0 para la recta tangente es f' evaluada en x0 por x menos x0. Esta es la ecuación general para la recta tangente evaluada en un punto x0. Fíjense que en el ejercicio solamente nos están dando x0 y no nos están dando y0. Yo voy a poner en rojo lo que tenemos que rellenar con valores. y0, x0, x0. ¿Tenemos el valor x0? Sí. ¿Tenemos el valor y0? No nos lo dan, pero lo podemos calcular. Están muy callados hoy, muy callados. ¿Esto lo vieron en el teórico o no? Sí, sí, lo vimos. Primero tenemos que derivar la primera parte y después evaluar ese punto para que nos dé el arco tangente, o sea, el ángulo. Bueno, miren. Lo primero es que tengamos el punto. Y acá no estamos teniendo un punto, estamos teniendo el valor x0 nomás. ¿Cómo hago para tener y0? Y reemplaza x0 en los valores de x. Bien, esa era la pregunta. Entonces, tengo que, para tener y0, ¿a qué va a ser igual? A 2 por 2 al cubo, debo arreglar. 2 por 2 al cubo, menos 2 al cuadrado más 2. Entonces, y0 va a ser, ¿cuánto vale esto? 16. ¿Están seguros? Profe, perdón, ¿podrías Sí, repetir? profe. Porque Sí, no me quedó 16, profe. Mira, vámonos. Nosotros necesitamos, esta es la ecuación para la recta tangente. Recta tangente a y en un punto P que sea un x0 y 0. ¿Sí? Para poder calcular la recta tangente necesito saber cuánto vale el punto P. Porque no va a ser lo mismo la recta tangente en el punto P que en cualquier punto.
considerando que si yo tengo la gráfica y la curva sea así, no es lo mismo que tenga x0 acá, esto va a ser x0, esto va a ser y0. Este punto P, que sea x0 y 0, nos va a dar lo mismo en diferentes puntos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Este va a ser un punto P1, este va a ser un punto 2, punto 3, punto 4. Cada una de las rectas en ese punto va a ser diferente. Entonces, lo que nosotros calculamos es, o no calculamos, sino que encontramos la expresión de la recta tangente en un dado punto. ¿Qué necesitamos entonces? La función primitiva, que ya la tenemos, y necesitamos el punto para poder sacar la recta tangente en ese punto. Porque rectas tangentes va a haber infinitas, y van a ser todas distintas. Algunas se parecerán, serán iguales, no lo sé. ¿Se entiende? Entonces necesitamos el punto. En el ejercicio que nos plantean, no nos dan el punto. Nos dan el valor x0. ¿Y por qué no nos dan el valor y0? ¿Por qué nos complican la vida? Y porque la vida no es tan sencilla siempre. Pero yo puedo calcular cuánto vale y0. Porque y0 es la función evaluada en x0. ¿Me entendés? O sea, profe, que I0 sería f de x sub 0. Exacto. F en x0. ¿Se dan cuenta? Entonces acá lo que quiero saber es cuánto vale I0. I0 va a valer lo que me dice la función cuando evalúo en 2, donde dice x. Entonces, esto va a ser 2 por 2 al cubo menos 2, que es el otro valor de x, al cuadrado. Me va a decir, ¿por qué pones 2 acá? Porque x vale 2. Más 2. Porque estoy sacando cuánto vale la función en x0 para tener el punto x0 y 0. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿cuánto vale entonces y0? 2 por 14. 14. 8. 2. 8 por 2. 16. 16. Menos 4 más 2, 14. Muy bien. Entonces ya tengo el punto P. El punto P en donde voy a evaluar la recta tangente va a ser ¿cuál? 2, 14. ¿Me podrían haber el ejercicio dado directamente esto? Sí, por supuesto. Pero sería muy fácil. Por eso les dan solamente como dato este. Porque yo puedo calcular con este dato solamente con este punto. ¿Bien hasta ahí? Sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar, fíjense. Esto es x0, esto es y0. Resulta que acá puedo reemplazar y0 y acá puedo reemplazar x0. Me va a dar y menos y0 que vale 14. Eso va a ser igual a f' en x0. ¿Por qué no reemplazo acá? Bueno, podría ponerlo. x0, que vale 2, por x menos 2. Estoy reemplazando. x0 vale 2, x0 vale 2. Pero ahora lo que yo necesito, fíjense, que acá hay una multiplicación. Esto que está acá, es la pendiente recta.
de la ecuación de la recta que estoy buscando. Pero esa pendiente me dice que es la derivada de la función, porque es f', la derivada de la función evaluada en 2. Entonces, primero tenemos que saber cuánto vale la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? De la función primitiva. ¿Cuánto? 6x cuadrado menos 2x. 6x cuadrado menos 2x. Esa sería f' de x. ¿Cuánto vale la derivada evaluada en 2? F' evaluada en 2. ¿Cuánto vale? Y tengo que poner el 2 acá. 20. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 6 por 4, 24. Menos 4, 20. Y ahí tengo el valor que tengo que poner acá. Entonces, y menos 14 va a ser igual a 20 por x menos 2. Y ahí ya estoy teniendo la ecuación de la recta. No se parece a la que nosotros siempre tomamos como ax más b. Pero si despejamos y distribuimos el 20, miren, ¿qué vamos a hacer? Acá ya tenemos la ecuación de la recta. Pero como no tiene la pinta que nosotros le conocemos, la vamos a reordenar para que sí tenga la pinta que nosotros le conocemos. ¿Cómo la vamos a reordenar? Primero vamos a hacer el distributivo del 20 acá. O sea, 20x menos 40. ¿Están de acuerdo? Y ahora, este 14 que está restando lo vamos a pasar sumando. Más 14. Menos 40 más 14, ¿cuánto es? Menos 26. Y acá entonces tenemos la ecuación de la recta tangente a la curva inicial en el punto 2,14. Profe, una pregunta. Sí. No entiendo dónde sale el 20 después de función de 2. El 20 es la pendiente de la recta. Función primitiva, la vuelvo a escribir acá. Función primitiva, 2x al cubo menos... El 20, perdón, profe. El 20 sale cuando evalúas en 2 la derivada de la función. Acá. Arriba calculamos la derivada y la evaluamos en 2. Este es 2. Pero ahora te la explico de nuevo, quédate tranquilo. Esta es la función primitiva. Su derivada es 6x al cuadrado menos 2x. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, a esta y' la vamos a evaluar en el punto x0. Y vamos a decir, ¿cuánto vale cuando evalúo? Porque ahora fíjate que tengo que... A ver, la derivada también es una función. La voy a evaluar en el punto 2. Entonces voy a poner 6 por 2 al cuadrado menos 2 por 2. Porque yo necesito un valor de la derivada. Uno dice, en la pendiente de la... Cuando tiene una recta tangente, dice que es la derivada. Y en realidad no es la derivada. Es la derivada evaluada en un punto, porque la derivada es una función. Pero cuando yo la evalúo en un punto, me da un valor, me da un número. Y esa es la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Y qué me da ese número que yo calculo? Que de acá sale el 20. Este número es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva inicial en el punto 2,14. Entiendo. Muchas gracias. Y de ahí sale el 20. Menos 26, sí. ¿Cómo
hacemos ahora para sacar la recta normal? ¿Cómo era una recta normal? ¿Qué significa normal? ¿Puedo borrar ya? Sí, profe, puede borrar. Lo que estamos entonces, lo que calculamos recién es, ¿cuál sería? En el punto 2, 14, o sea, 2 y 14, acá tenemos y acá tenemos x. Es lo que acabamos de calcular. Dijimos que teníamos un punto en 2, 14. ¿Sí? En ese punto 2, 14, acuérdense, el punto P, que era 2, 14. En ese punto decimos que pasa una recta que tiene esta ecuación. ¿Sí? O sea que si la pendiente es positiva, va a ser algo así. Este punto pertenece a la recta. ¿Qué otro punto pertenecería a la recta? Para graficar la recta. Menos 26. Menos 26. ¿Dónde estaría el menos 26? Cuando x vale 0. Es la ordenada Y del menos origen, 26. profe. Cuando x vale 0, menos 26. Por acá. ¿No es la ordenada del origen menos 26? Vamos, por acá está el menos 26. Entonces, la recta pasa así. A ver si me sale. Es bastante grande los pendientes. Pero fíjense que acá yo no grafiqué en ningún momento la primitiva, porque la primitiva era una cúbica. Yo lo único que sé es que la primitiva puede ser que pase por acá abajo, que venga por acá. O puede ser que venga por acá. No lo sé. Hay que graficarlo. No lo vamos a graficar. Pero sé que ese punto pertenece a la primitiva. Y también ese punto pertenece a la recta tangente que acabamos de encontrar con esta ecuación. Lo que queremos ahora encontrar, cuando decimos esta es la tangente, lo que quiere, tangente, recta tangente, le vamos a poner así, porque si me va a decir es tangente de x, no. No es tangente de x, es la recta tangente. Bueno, lo que ahora queremos encontrar es la normal o la perpendicular a esta recta tangente en ese punto. O sea, lo que yo les estoy pidiendo es que me digan, esto tiene que cortar a 90 grados, una recta que haga así. Donde acá debería haber 90 grados. Profe, ¿no tiene que tener pendiente opuesta? Claro. Pero la misma ordenada. Exactamente. ¿Cómo hago para encontrar una recta, ¿sí?, que tenga la ecuación de la recta, pero que sea tangente a esta que yo tengo acá en ese punto? Lo primero que tengo que ver es la pendiente. Para que una recta sea normal a otra, la pendiente tiene que ser opuesta e inversa. Entonces, si esta es la normal, pero fíjense, una normal siempre es normal ¿a quién? Normal a esta que tenemos acá. La recta normal tiene que tener una pendiente que sea opuesta, o sea, con el signo negativo, e inversa. ¿Y qué valor le vamos a poner a B para la recta normal? ¿Qué valor tiene que tener B para la recta normal? Positivo. ¿Menos 26? No. ¿Por qué? Porque en esta recta normal también le corresponde el punto 2,14. Entonces, B tiene que valer tal que cuando X
la función me dé 14. Y entonces ahí puedo despejar cuánto va a valer B. B no puede tomar un valor arbitrario. B tiene que ser un valor tal que cuando X valga 2, la función valga 14, porque pertenece al punto 2,14. Porque el punto 2,14 le pertenece a esa recta también. ¿Lo ves? Profe, dice -1 sobre 20. Sí, -1/20. Entonces yo sé que cuando la función vale 14, quiere decir que -1/20, que X está valiendo 2. Y ahí me permite calcular cuánto vale B, cuánto debería valer B. B va a valer 14 más 1/10, porque 2/20 es 1/10. Con este signo menos, lo paso para el otro lado y eso va a valer B. ¿Cuánto es esto? ¿B cuánto tiene que valer? 7/5. Sería 139/10. Y eso es 7/5, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces, la recta normal va a ser I igual a -1 sobre Profe. 20 por X más 7/5. Y acá tengo la ecuación de la recta normal al mismo punto. La recta normal... Profe, ¿no sería 141 sobre 10? Claro, eso le iba a decir. Sí, porque no estoy restando, me parece. Sí, gracias. 140 más 1 es 141. Lo resté yo. Perdón. 7 por 5. 7. ¿Y eso no es 7/5, profe? No es 7/5. Tengo que dividir de otra manera. ¿Cuánto es? Queda así, 141 sobre 10. Y no es 141, si lo divido en 5. Quedan 14, profe. Acá lo puse en la calculadora, queda 14. No hay forma, creo. Es 14,1. ¿Lo pusiste en la calculadora y queda 14? Sí, 14,1 queda, profe. 14,1. El número, sí, porque no hay forma de simplificar, profe. Bueno, lo dejamos entonces en fracción. 141 sobre 10. Déjenme ver que acá tengo el resultado. Sí, 141 sobre 10. Ahí está. Bueno, ¿se entiende cómo es el mecanismo para determinar la recta tangente a un punto y la recta normal a esa recta tangente? ¿Sí? Una duda, profe. Sí. ¿El valor de I, por qué era 14? ¿Por qué? Porque estoy en el punto 2,14. Cuando X vale 2, mira, cuando X vale 2, la función tiene que valer 14. Ah, claro. Este punto acá es 2,14. Y así es la metodología que van a usar. Ahora les voy a... No sé si el profe les dio las formulitas, lo que hay que acordarse para sacar la tangente normal. Yo recién se le escribí a la recta tangente. No nos dio ni una fórmula en ese sentido. No. Sí. El resultado de la ecuación de la normal, que dice -1 sobre 20x, ¿es más 141 sobre 10? Sí, más 141 sobre 10. Muchas gracias. Bueno. Entonces ya están en condiciones de hacer la otra parte de la ejercitación que le había dicho de recta tangente del libro Chan.
Gritarlo porque tú y yo, pareja, somos tú. Mateo, tenés el micrófono. Mateo, te escuchamos. Bueno. Las derivadas sucesivas, que de las que habla acá el libro de Chami, es cuando sacamos la derivada primera y después sacamos derivada segunda, derivada tercera, y etc. Derivada cuarta, derivada quinta. Aplicaciones. En la página 75 está la aplicación de la derivada de la recta tangente. Tangente y normal. En la página 75 está la explicación. Hay un ejercicio resuelto y después tienen ejercicios propuestos. Luego, donde dice ejercicio, polinomios de Taylor y Maclaurin, eso no lo vamos a ver. Ejercitación usando el software GeoGebra. Bien. Y ahí ya termina el capítulo 4. Vamos a empezar a ver intuitivamente, o sea, sin mucha demostración, qué es esto de la regla de L'Hopital. Todo lo que es el teorema de Lagrange y todo eso lo van a ver en el teórico. Acá vamos a ver la regla de L'Hopital. Que esto viene después de que vean todo el teorema de Lagrange, el teorema de Cauchy, del valor medio, todo eso lo van a ver en el teórico. Ahora que ya sabemos todo derivadas, ¿cómo hacemos para derivar una función algebraica? ¿Cómo hacemos para derivar una función exponencial? Una función logarítmica. ¿Cómo hacemos para derivar una función exponencial? ¿Sí? Una función exponencial del tipo f de x elevado a la g de x. Nosotros, si no tenemos esta función, sabemos cómo sacar y' aplicando el método de derivación logarítmico. ¿Sí? Ya sabemos cómo derivar una multiplicación de funciones, una división de funciones, todo eso lo vimos. Una suma de funciones, ¿sí? Entonces ahora vamos a volver un poquito para atrás para ver cómo levantamos indeterminaciones en los límites, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que si teníamos un límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, de x cuadrado sobre cuando x tiende a 0, tenemos una determinación de 0 sobre 0. Dale un ejemplo. Volvemos un poquito para atrás, hasta antes que viéramos derivadas. Entonces, si tenemos 2x cuadrado con x más 3x sobre 5x al cubo menos 2x. Profe, disculpe, ¿qué estamos? ¿Sí? Disculpe, ¿qué estamos viendo ahora? Disculpe. Estamos volviendo al límite. Hasta acá vamos a hacer como un punto y vamos a volver un poquito para atrás a ver el límite. Cuando ya aprendimos todo derivadas. Ya aprendimos todo derivadas. Aprendimos cómo hacer la derivada de una función polinómica, de una función exponencial, de una función logarítmica, de una multiplicación de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. De funciones trigonométricas. Ya sabemos cómo hacer todo eso. ¿Sí? Y también sabemos cómo sacar la ecuación de la recta tangente y normal a un punto. ¿Estamos? Ahora, hacemos punto y aparte. Y en vez de seguir para adelante, que en realidad estamos siguiendo para adelante, vamos a volver al límite, que fue el tema que vimos antes. ¿De acuerdo?
¿El límite? Profe, perdón, me colgué un segundo. ¿Qué va a explicar L'Hopital? Voy a explicar L'Hopital. Genial, gracias. Pero L'Hopital se aplica a los límites, no se aplica a las derivadas. No se No, puede. ya sé. Pero ¿Sí? no había escuchado por eso. O sea, justo entré y vi límite, entonces no entendí. Por eso. Ok. Entonces, ¿qué hacíamos? Volvamos para atrás. Con todo el conocimiento de derivadas que ya tenemos, lo vamos a dejar ahí en nuestra cajita de herramientas, ¿sí? Y vamos a volver para atrás y vamos a ver qué hacíamos cuando teníamos límites de una función como esta. Entonces nosotros decíamos, cuando x tiende a 0, el polinomio de arriba tiende a ser 0. El polinomio de abajo también tiende a ser 0. Y entonces tenemos una indeterminación de 0 sobre 0. ¿Cómo hacemos para levantar la indeterminación? Racionalizando. Factorizando, digo. Claro. ¿Qué hacíamos? Arriba y abajo dividíamos. ¿Se acuerdan? Se Lo dividía vimos. por el exponente. por el polinomio de mayor grado. Ok, entonces acá dividíamos, dividido x al cuadrado, y acá también todo esto lo dividíamos en x cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué se quedaba? ¿Cómo? Determinaciones infinitas sobre infinitas. ¿Tienen determinaciones infinitas sobre infinitas? No, porque cuando x tiene 0 acá, mira. Cuando x tiene 0, este es 0, este es 0, 0 más 0, 0. Este es 0, este es 0. Que nos habías dicho que había que dividir por el de mayor exponente cuando el límite de x... No, cuando era infinito sobre infinito la indeterminación, perdón. Es lo mismo en este caso, sacar factor común, es lo mismo. Bueno, dividamos en x. Para el caso es lo mismo. Es como sacar factor. Dividimos en x. Sacamos factor común x, como quieren. Dividimos en x. ¿Cómo nos va a quedar? 2x más 3 en el numerador. Y en el denominador, 5x cuadrado menos 2. Y entonces fíjense, ahora cuando x tiende a 0, 2x tiende a 0, 5x cuadrado tiende a 0. Y entonces el límite es menos 3 medios. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno. Esto que estamos haciendo acá, lo hacemos con herramientas rudimentarias. Lo hacíamos con herramientas rudimentarias porque no habíamos aprendido derivadas. Pero ahora que ya sabemos derivadas, esta indeterminación la podemos levantar de otra manera, sin tener que dividir por x. ¿Cómo? Fíjense. ¿Cómo? Viene un señor y nos dice, que se llama L'Hopital, y nos dice, si la indeterminación es 0 sobre 0, si yo tengo un límite cuando x tiende a, ya les digo. Pero fue una pregunta, ¿por qué quedó menos 3 medios a la derecha? ¿Acá? ¿Por qué quedó menos 3 medios? Y porque acá tengo un menos 2. Claro. Esto tiende a 0 más 3. 0 más 3 es 3. Esto tiende a 0 menos 2. 0 menos 2 menos 2. 3 Sí. sobre menos 2 es menos 3 medios. Bien. Bien. Cuando x tiende a un dado valor a y yo tengo una función f de x sobre una g de x, esta es la generalidad, y yo tengo que f de x cuando x tiende a 0 y g de x cuando x tiende a también tiende a 0, vamos a poner así, en A. Entonces L'Hopital me dice que ese límite, cuando x tiende a A, de esa función,
que me quedaría una indeterminación de 0 sobre 0, es exactamente igual al límite de una nueva función. Al mismo límite, cuando x tiende a a, de una nueva función, creada como en el numerador va a ser la derivada de la función f. Y en el denominador va a ser la derivada de la función g. Eso es lo que L'Hopital me dice. Profe, no se ve bien donde escribió ahí recién, a la Esta derecha. última parte, Eso no se ve. voy a escribir acá. A ver si cambio el escribo. L'Hopital me dice que el límite, cuando x tiende a a, de una función f de x sobre g de x, si estas dos cosas tienden a 0, o a infinito también, eso va a ser exactamente igual a tomarle el límite a una nueva función, que va a ser creada, ¿sí?, haciendo la derivada primera de la función, y poniéndola de la función numerador, y poniéndola en el numerador, y dividiéndola por la derivada primera del denominador, y poniéndola en el denominador. Y luego tomándole el límite cuando x tiende a a. No puedo calcular el límite acá porque esto es una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero L'Hopital me dice, bueno, no te preocupes, si no lo podés calcular será 0 sobre 0 y infinito sobre infinito. Hacer una nueva función, y tomar el mismo límite. ¿Y cómo vas a hacer la nueva función? La nueva función va a tener en el numerador la derivada del numerador de la función primitiva. Y en el denominador va a tener la derivada de la función, del denominador de la función primitiva. Que no es lo mismo que derivar la función. No teníamos que olvidar derivar en una caja. Claro, porque ahora en nuestra caja de herramientas ya tenemos las derivadas. Antes no las teníamos, por eso usábamos herramientas rudimentarias. Profe, ¿Qué? entonces eso es en el caso nada más que las dos funciones tiendan a 0, digamos. O a infinito sobre infinito también. ¿Y es solo cuando x tiende a a? Cuando x tiene un valor a ver, ese valor a puede ser cualquiera, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 10, puede ser 12, siempre que tengas una indeterminación acá cuando x tiene ese valor. Para infinito no puede ser infinito. Sí, también puede ser infinito. Puede ser 0, puede ser menos 1, puede ser lo que quiera. Profe, ¿y el L'Hopital se aplica a todas las indeterminaciones, solo 0 sobre 0, infinito sobre infinito? A ver, a todas. Lo que pasa es que las otras indeterminaciones se puede manipular la función para que te quede 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Que eso lo vamos a aprender más adelante. Por ahora vamos a trabajar con 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Mañana ya vamos a ver las otras indeterminaciones. Pero básicamente esto es lo que me dice L'Hopital. ¿Y por qué no aplicábamos L'Hopital antes, cuando aprendimos límite? ¿Y por qué no sabíamos derivadas? Pero ahora no sabemos derivadas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá para resolver este ejercicio primero que le di? Según La L'Hopital. derivada primero. Tendríamos que tomar el límite cuando Límite es 0 de una nueva función que va a ser. En el numerador puede tener la derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada de 2x al cuadrado? 4x. 4x. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. ¿Cuál es la derivada de 5x cubo? 15x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 2x? De menos 2x. 2. Entonces ahora tomemos, cuando x tiende a 0, el numerador tiende a ser 3, porque 4 por 0 es 0. El denominador tiende a ser menos 2, y esto es menos 3 medios, que es lo que obtuvimos acá. ¿Se dan cuenta? O sea que le podemos resolver de las dos maneras. Exactamente. A menos que en el enunciado te digan, resuelve el siguiente límite aplicando L'Hopital. Ok.
Si el enunciado te dice resuelve el siguiente límite, vos aplicar lo que quieras. Podés venir por acá o podés venir por L'Hopital. ¿Se entiende? Lo que yo quiero que tengan, voy a borrar esta parte. Lo que yo quiero que tengan bien presente es que no es lo mismo derivar el numerador por un lado y derivar el denominador por el otro lado y llegar a una nueva función que hacer la derivada de 2x cuadrado más 3x sobre 5x al cubo menos 2x. Si esta es la función y yo le estoy tomando el límite, fíjense, a esta función le estoy tomando el límite, entonces hago L'Hopital y derivo el numerador por su lado, el denominador por el otro lado, y formo una nueva función. Pero esta función que tengo acá, ¿es la derivada de esta? No. No, es del. No. No la es, no lo es. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer la derivada de esto es una división. Entonces, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner el denominador al cuadrado, y acá tendría que tener una resta, en donde pongo el denominador sin derivar, multiplicada por la derivada del numerador, menos lo que sea. ¿Se acuerdan cómo era la derivada de una división? Entonces, eso es muy importante que se den cuenta de que Entonces, en este caso... ¿Cómo? Se deriva en por este caso, separado, profe. claro, se deriva por separado el numerador y el denominador. Claro, exactamente. En L'Hopital se deriva por separado el numerador y el denominador para formar una nueva función con un nuevo denominador, con un nuevo numerador, un nuevo denominador. Pero esta función no tiene nada que ver con la derivada de la función primitiva, ¿sí? No es la misma, nada que ver. Claro, porque no te pide derivar la función, sino te pide derivar f de x y g de x. Exactamente, y formar una nueva función en donde esta nueva función va a ser f' de x sobre g' de x. Que no es lo mismo que la derivada de la función. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, con este tipo de función, yo puedo aplicar L'Hopital o podría dividir por x, ¿sí? Como lo hicimos. O sea, tenemos dos formas de llegar al mismo resultado. Pero hay funciones en las que no podemos hacer eso. Por ejemplo, si tenemos el límite, quiero tomar el límite cuando x tiende a 0 de, por ejemplo, seno de x sobre x. Acá yo no puedo dividir y multiplicar, o dividir por x cuadrado, no, porque no es una función polinómica, no es una función racional de polinomios. Acá sí, porque es fácil esta. Podemos ir por L'Hopital o podemos ir por la otra forma que les había enseñado antes, pero en esta no podemos. Esta sí se la había enseñado antes y les había dicho que era un límite notable. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, y el límite notable, cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ¿cuánto daba? 1. 1. Era un límite notable, ya sabemos que daba 1. Pero fíjense que cuando yo les decía, es un límite notable y da 1, ustedes me tenían que creer. Me creyeron, me dijeron, bueno, sí, la profe me está diciendo la verdad. Pero ahora con L'Hopital, ahora que ustedes ya saben hacer derivadas, acá tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Profe, ¿el L'Hopital solamente sirve para indeterminaciones 0 sobre 0? Infinito sobre infinito también. Ah, buenísimo, gracias. Como la indeterminación es 0 sobre 0, ¿qué nos dice L'Hopital? Armate la nueva función, tomale el límite cuando x tiende a 0, y esa nueva función que vas a armar va a ser la derivada, va a tener como numerador la derivada del seno de x. ¿Cuánto es la derivada del seno de x? Coseno de x. 0 de x, profe. Coseno de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1. Ahora, cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende coseno?
A 1. Por eso este límite notable, seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, daba 1. Ahora tienen la explicación de por qué. Antes, cuando yo les había Es más fácil ahora sacar la esto inversión. era 1, ustedes me lo tenían que aprender de memoria y se lo tenían que creer. Ahora ya saben de dónde viene. Porque ya aprendieron derivar. Profe, ¿y en la indeterminación 1 sobre infinito no se puede hacer esto? No, porque 1 sobre infinito no es una indeterminación. 1 sobre infinito, eso es 0. Perdón, elevado al infinito, quise decir. 1 al infinito, se puede hacer L'Hopital, pero hay que hacer alguna manipulación ahí de la función. Ya lo vamos a ver. Por ahora, no nos adelantemos. ¿Se entiende entonces? Sí, profe. Vamos a hacer ejemplo de infinito sobre infinito. El límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo natural de x sobre la cotangente de x. Bueno, cuando x tiende a infinito, ¿qué le pasa al logaritmo natural de x? ¿Se acuerdan cómo era la gráfica del logaritmo? Pasaba por 1, hacia acá viene hacia menos infinito y luego hacia acá va creciendo así. Y cortan el eje de las x en el 1. Entonces, cuando x tiende a infinito, ¿qué le pasa al logaritmo? Tiende a infinito. Tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, esto tiende a infinito. ¿Qué le pasa a la cotangente? ¿Qué era la cotangente? La cotangente. ¿Coseno sobre seno? No. La cotangente de Bueno, x sobre tangente. 1 sobre la tangente de x. Y eso que era igual al coseno de x sobre el seno de x. Porque la tangente es igual al seno sobre el coseno. Entonces, fíjense, si x tiende a infinito, fíjense, si x tiende a infinito, ¿qué le pasa al seno de x? ¿O qué le pasa al coseno? Y tienen a infinito también. ¿Y por qué? Bueno, se lo voy a dejar de tarea. Gran duda. Porque el coseno del número infinito es infinito. Porque me va a llevar mucho tiempo. Vamos a algo más fácil. ¿El coseno tiende a 0 y el seno infinito, profe, no? Dejen, vamos a hacer un punto de aparte y vamos a hacer eso. Vamos con... el límite. Cuando x tiende a 0, de el logaritmo natural del coseno de x sobre x cuadrado. Vamos ahí. Cuando x tiende a 0, x cuadrado tiende a 0. El coseno de 0 es 1. Ya habíamos dicho que el logaritmo de algo que tiende a 1 se hace 0, ¿se acuerdan? Que recién en la gráfica corta el 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces acá tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Y fíjense que acá no podemos dividir en x. Digo, ¿qué de las herramientas que habíamos visto cuando vimos límite, qué podríamos utilizar acá? De esas que vimos, ninguna.
Porque esta función no podemos utilizar ninguna de esas que vimos para este tipo de función. Entonces, lo único que nos queda es decir, bueno, nos agarramos de lo que nos dice el L'Hopital, tomamos el mismo límite y construimos una nueva función, en donde el numerador va a ser la derivada de el logaritmo natural del coseno de x. ¿Cuál es la derivada? 1 sobre el coseno de x por el seno de x. ¿Sí o no? Por el menos seno, ¿no sería, profe? Menos seno. Menos seno, tenés razón. Menos la tangente de x. Porque el seno sobre el coseno es la tangente. Menos, le vamos a poner seno de x sobre coseno de x. No le vamos a poner tangente por la otra. ¿Estamos ahí? Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Fíjense que cuando la función es un poquito más compleja, agarro y hago un cálculo al lado, ¿sí? Auxiliar, para no tener que hacer todo esto allá arriba. Bueno, ¿qué pasa entonces acá cuando x tiende a 0? El denominador tiende a 0. El coseno de 0 tiende a 1. El seno de 0 es 0. Entonces, Tenemos que hacerlo L'Hopital otra vez. sigo teniendo la indeterminación 0. Vuelvo a hacer L'Hopital. Entonces, voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de 2x, que es 2. ¿Y cuál es la derivada de la tangente? Fíjense, acá vuelvo a derivar. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Acá vamos a hacer la derivada segunda. Este menos nos va a acompañar la derivada de la tangente 1 sobre el coseno cuadrado de x. ¿Bien? Entonces en el numerador me va a quedar menos 1 sobre el coseno cuadrado de x. Me van a decir, ¿de dónde sale esto? ¿Lo pueden buscar en la tabla o pueden hacer la derivada del seno sobre el coseno? Y les va a dar esto. Cuando Profe, sí. pero la tangente no era la cotangente, o sea, 1 sobre la tangente no era la cotangente. Sí, pero acá estamos derivando, ¿no? Para la función Bien, tangente. bien, sí. Estamos derivando la función tangente. Entonces, la derivada de el seno de x o el coseno de x es esto. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 0. El coseno de 0 es 1. 1 sobre 1 es 1. Entonces acá me va a quedar menos 1 arriba y 2 abajo. El resultado es menos 1 medio. Profe, Sí. yo lo hice, o sea, no lo hice con tangente, pero me dio igual, menos 1 medio. Bueno, O sea, es lo mismo. perfecto. Ningún problema. O sea, vieron que si en el primer intento no nos da, nos sigue dando una indeterminación, sigo haciendo L'Hopital hasta que la indeterminación se levante. Hasta levantar la indeterminación. ¿Sí? Bueno, en estos minutos, uy, qué poquito tiempo que queda. Bueno, en este tiempito que nos queda, les voy a tomar asistencia. Voy a compartirles la pantalla de la asistencia. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Bueno.